chicos, ¿cómo están? Les saluda su profesor Hernán Calizaya Ponce y hoy veremos un tema en particular de lo que son las funciones trigonométricas. Entonces, vamos por ello. Recuerden que hoy vamos a ver entonces lo que son las funciones trigonométricas, así que vamos a comenzar primero definiendo qué es una función trigonométrica. Pues las funciones trigonométricas son relaciones no angulares que se utilizan para relacionar los ángulos del triángulo rectángulo con las longitudes del mismo lado, teniendo siempre en cuenta que cada lado y ángulo que encontremos serán positivos. Nunca vamos a tener como resultado valores negativos, tener en cuenta eso, ¿sí? Características. ¿Cuáles son las características? Solamente tenemos que tener en cuenta que son 4 características. En todo triángulo que trabajemos tiene que ser rectángulo. La palabra rectángulo nos tiene que enmarcar más que todo o hacer énfasis a la palabra que uno de sus lados va a formar 90 grados. ¿Sí? Esa palabrita rectángulo significa que va a formar 90 grados. Pues con este siguiente ejemplo vemos que aquí es lo que está formando los 90 grados, ¿no? Como puedes observar, ahí está formando los 90 grados, ¿sí? Además vamos a tener esta figurita siempre dibujado en cada triángulo, ¿ok? Característica número 2. Los ángulos A y B son complementarios, o sea, quiere decir que el ángulo A más el ángulo B siempre va a dar la suma de 90 grados. Puede ser cualquier letra, no siempre A y B. Incluso también pueden ser letras griegas. Tenemos el triángulo, ¿sí? Que es de 90 grados, fíjate el dibujo cómo está. Y tenemos las dos puntas diferentes al ángulo recto como ángulos complementarios, ¿no? Entonces, notar que entre el ángulo A más el ángulo B tiene que darme sí o sí 90 grados. Esto lo vamos a ir analizando posteriores ejercicios que vayamos resolviendo en clase o vía virtual, ¿no? Continuemos con la tercera característica. El lado más largo es la hipotenusa. Pues tenemos el triángulo que tiene el ángulo A, el ángulo B, y recuerda que siempre un triángulo rectángulo tiene esta pequeña característica. Entonces el lado más largo llegaría a ser ese de ahí, ¿sí? Además fíjate que el vértice que tiene este pequeño cuadrado será el que nos estaría apuntando y nos estaría mostrando cuál es la hipotenusa, ¿no? Entonces siempre este va a ser la hipotenusa, este que está de aquí en rojo, ¿no? ¿Sí? Cuarta característica. Los otros dos lados son catetos. O sea, como ya hemos descubierto cuál es el cateto, tenemos que entender que aquí vamos a encontrar dos tipos de catetos. Los catetos adyacentes y los catetos opuestos. Pero ambos se llaman simplemente catetos. A la hora de trabajar, posteriormente veremos o identificaremos cuál es un adyacente y cuál es un opuesto, o cómo identificar cuál es un opuesto y cuál es un adyacente, ¿no? Entonces, aquí viendo en esta gráfica, vamos a identificar cuál es un cateto. Entonces, estos de verde que se acaban de pintar, ¿sí? Serían los catetos, muy diferente a lo que es la hipotenusa, ¿no? Nota, aclarar que en este punto 4, cuando hablemos con respecto a un ángulo al que forme o el que forme una A, será siempre un adyacente y el otro será un opuesto. A ver, una vez más. Siempre que hablemos de un ángulo, si ese ángulo forma una A, entonces ese lado tiene que ser un adyacente. ¿Sí? ¿Estamos? Y el otro tiene que ser un opuesto. Veamos un ejemplo. Nos están dando para identificar con respecto a este triángulo los elementos que tiene dicho triángulo. Ahí está, nos dicen que es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo R y un ángulo S, ¿sí? Y nos piden identificar sus elementos.
Entre sus elementos vamos a encontrar entonces del siguiente ejercicio con respecto al ángulo R. Quiere decir que si voy a hablar con respecto al ángulo R, entonces fíjate que aquí está formando una A. Una vez más para que se pueda visualizar. Aquí, ¿no? Puedes observar, ahí forma una A. Y como forma una A y la hipotenusa es el lado más largo, ¿sí? Entonces no me queda de otra que tener en cuenta que el lado más o el lado que se opondría a la hipotenusa, ¿no? Este de aquí sería mi cateto adyacente, ¿sí? Y por lógica, el otro lado, el que no está siendo usado, este de aquí, tuviera que ser mi cateto adyacente, ¿no? Perdón, mi cateto opuesto. Hablemos con respecto al ángulo S. Si me van a dar con respecto al ángulo S y me piden analizarlo, entonces tendré en cuenta que aquí está formando una A. Una vez más, fijémonos. Esto lo vamos a mover para que no me perjudique aquí. Fíjate, ahí está formando una A, ¿sí? Bueno, una A que está medio caída, pero forma una A. Entonces, como ya conocemos la hipotenusa, entonces este de aquí tiene que ser mi cateto adyacente. Y por lógica, el otro lado, este de aquí, tiene que ser mi cateto opuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la forma de buscar o encontrar las características que tiene este triángulo. Ya sabemos que el lado más largo es la hipotenusa y en todo triángulo rectángulo siempre vamos a tener esta figurita como referencia para tener en cuenta que es rectángulo, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? En las funciones trigonométricas vamos a encontrar las directas, que son el seno, coseno y tangente. Cada una de estas se abrevia seno con la palabra sen, coseno con la palabra cos y tangente con la palabra tan. En cambio, las indirectas, ¿sí?, o llamadas también inversas, son la cosecante, que se abreviará con la cosec, la secante, que se abreviará con la sec, y la cotangente, que se abreviará con la cotan. Recuerden que uno es inverso del otro, ¿sí? Si yo digo seno, su inverso es cosecante. Si digo coseno, su inverso es secante. Si digo tangente, su inverso es cotangente. Solamente es cuestión de fijarnos la relación que nos está marcando aquí, ¿no? Con cada color que tenemos. Entonces, veamos y analicemos con respecto a este ángulo tita, ¿sí? Ahora va a ser un ángulo tita. Ya sabemos cuál es la hipotenusa. Siempre la hipotenusa nos va a marcar el lado más largo y aparte me va a identificar que por medio de ese vértice que tiene ese rectángulo, ¿sí?, me estaría apuntando con una flecha que ese siempre es la hipotenusa, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué vamos a analizar primero? Vamos a analizar primero lo que es el cateto adyacente. Y hemos dicho que el que forma el ángulo es el cateto adyacente. Y el otro tiene que ser el cateto opuesto. Entonces, aquí vamos a ver las funciones trigonométricas que tiene este triángulo. Comencemos con el seno del ángulo. En este caso, el seno del ángulo va a ser cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Siempre va a ser el seno, sea de cualquier ángulo, ¿sí? Puede ser alfa, beta, gamma, A, B, C, no interesa el ángulo, ¿sí? Ese ángulo va a ser siempre, o ese seno de ángulo será cateto opuesto sobre hipotenusa.
En cambio, su inversa es volcarlo o llevarlo del numerador al denominador. Entonces, el cosecante de ese ángulo será hipotenusa sobre cateto opuesto. Veamos para el mismo triángulo y analicemos sigue para ese ángulo tita, que ese sigue siendo mi cateto adyacente y este mi cateto opuesto. Entonces, para la siguiente función tenemos lo que es el coseno. El coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y su inversa, que es la secante, ¿sí?, que se abrevia sec, que será otra vez su inversa, cosa que al decir inversa estamos diciendo que la hipotenusa irá por delante dividido entre el cateto adyacente. Fíjate que es la inversa de este, ¿no? ¿Sí? Por eso decimos que es una inversa. Vamos para el tercero y la última función. Recuerda que el que tiene el ángulo es el adyacente. Ese cateto se llama adyacente. Y el otro será el cateto opuesto. Entonces tenemos la tangente y la tangente del ángulo tita será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y su inversa, que es la cotangente, que se abrevia cotan, del ángulo, será cateto adyacente sobre cateto opuesto. Pues bien, una vez que me hayas entendido de qué son o qué son las funciones trigonométricas, pues te invito a que completes lo que son cada ejercicio de estos de aquí, donde quiero que identifiques qué ángulo es, qué lado es, qué cateto es y todo eso, ¿no? Recuerda que tienes varios ejemplos que tienes que completar. Y aquí también aclaro que les estoy mostrando en el libro que tienen unas funciones con respecto al ángulo A, y lo que tú tienes que hacer es complementar con respecto al ángulo B, de la misma manera como está aquí, ¿sí? Nada más que tienen que fijarse cuál están resolviendo: seno, coseno y tangente. Solamente hay que resolver para las funciones que son directas, ¿no? Finalmente, para la siguiente página, que es la 23, también tenemos que completar lo que son los espacios en blanco de cada uno de estos que tenemos, ¿no? ¿Sí? Ahí, ahí, ahí. Notar también que tenemos aquí espacios o trabajos que hemos visto con relación ahora a las inversas, ¿sí? Donde está la cosecante, la secante y la cotangente. Y lo que tú tienes que hacer, bueno, esto está con respecto al ángulo A, ¿no? Lo que tú tienes que hacer ahora es aquí trabajar con respecto al ángulo B. Y si estás trabajando con respecto al ángulo B, pues tienes que hablarme todo lo referente del ángulo B en sus funciones inversas. En la siguiente diapositiva les mostraré un ejemplo de cómo resolver esta parte de acá. Así que muy atentos, y también tendrán como tarea para que vayan analizando la aplicando teoría número 4, ¿no? Entonces veamos qué es lo que sigue. Resolvamos un ejercicio. Nos están dando un triángulo con el ángulo alfa y los valores raíz de 61 como hipotenusa, como cateto adyacente, en este caso ya sé que esta es la adyacente, 6, y como cateto opuesto el 5, ¿sí? ¿Qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con las fórmulas directas. Recuerda que en las fórmulas directas tenemos lo que es el seno del ángulo, en este caso alfa, que será cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto ya saben que es 5 dividido entre la hipotenusa, raíz de 61. Pero ojo aquí, nunca se deja una raíz en el denominador. Para eso tenemos que racionalizar. ¿Cómo racionalizamos? Pues toda raíz va a ir siempre al numerador a multiplicar, ¿sí? Y en el denominador queda la cantidad subradical, o sea,
esa raíz tiene que ir a multiplicar, va a ir a multiplicar al 5, ¿sí? Vendrá aquí a multiplicar al 5, toda la raíz. Y la cantidad subradical que es simplemente el número que está dentro de la raíz, ¿sí? El numerito que está dentro de la raíz se quedará en el denominador. Veamos cómo sería esto si racionalizamos. Pues fíjate que es la raíz de 61 pasó a multiplicar y la cantidad subradical se quedó en el denominador. Si podemos simplificar entre el 5 y el 61, simplificamos. Si no se puede simplificar, pues lo dejamos ahí tal cual como está, ¿no? Quedaría 5 raíz de 61 dividido entre 61. Eso estaría valiendo el valor de seno del ángulo. Vamos con el coseno del ángulo. El coseno del ángulo nos dice que es cateto adyacente. Recuerda que este es nuestro cateto adyacente, el que forma una A. Entonces el coseno del ángulo será 6 dividido entre raíz de 61. Y otra vez tenemos que volver a racionalizar, y al racionalizar nos quedará que esa raíz sube arriba y la cantidad subradical se queda abajo. Entonces el coseno del ángulo es 6 por raíz de 61 dividido entre 61. Otra vez aclaro que si se puede simplificar, se simplifica, y si no, se deja ahí tal cual está. Veamos qué pasa con la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto en este caso es 5 y el adyacente es 6. Entonces, fíjate que aquí no podemos simplificar tampoco. No tiene raíz, no pasa nada. Entonces queda ahí la tangente del ángulo alfa. Pues bien, espero que hayas entendido lo que son las funciones directas. Puedes ir pausando para que puedas realizar si quieres las funciones indirectas, ¿no? O inversas, pero de todas formas las indirectas son las inversas de esas tres anteriores que habíamos visto. Entonces comencemos con la cosecante. Recuerda que la cosecante era la inversa de el seno, y el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora será hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces tenemos raíz de 61 dividido entre 5. Como la raíz está arriba, pues eso queda ahí normal, ¿no? No hay que trabajar nada, hay que tener en cuenta eso. No podemos simplificar una raíz con un número normal, ya que tampoco es factible realizar una raíz, ¿no? ¿Qué pasa con la secante? Recuerda que la secante es la inversa del coseno, y el coseno nos decía que era cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces la secante será raíz de 61 sobre 6. Pues otra vez notemos que no tenemos la raíz en el denominador, por lo tanto estaría perfecto nuestra solución ahí. Finalmente tenemos lo que es la cotangente, que es la inversa de la tangente, y la tangente nos decía que era cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora tenemos cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces el cateto adyacente es 6 y el cateto opuesto es 5. Pues tampoco tenemos opción para simplificar, entonces ese resultado quedaría ahí, ¿no? No hay raíz, no se puede simplificar, pues si hubiera, sí o sí tuviéramos que simplificar. Esperamos que hayas entendido este ejercicio, y cuando te hable con respecto a este ángulo, sí, en la página 23, tú tienes que ir resolviendo y analizando para cada ángulo que tú tengas. En este caso puede ser también un número, 30 grados, 45 grados, 60 grados, ¿sí? Es cuestión solamente de entender y aplicar la función del ángulo que nos están diciendo. Entonces, no te olvides darle siempre una repasadita con respecto a lo que nos está diciendo acá, y completar los espacios en blanco que tenemos en este apartado, ¿no?
Recuerda que tienes que ir complementando, fijándote con respecto a cada uno de lo que tenemos aquí. Aquí nos está diciendo el seno, nos está dando el coseno y nos está dando la tangente, pero con respecto al ángulo de 30 grados, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es analizar ahora la cotangente, la secante y la cotangente, pero también del ángulo de 30 grados. Posteriormente te pedirá también que tengas que realizar para el ángulo de 45 grados. ¿Y cómo vas a ver cuál es la de 45 grados? Pues fíjate bien acá en este ejemplo cuáles son los valores para los de 45 grados. Y tienes que analizar para el seno, para el coseno, para la tangente, bueno, en sí para todas las funciones trigonométricas que tienes, ¿no? ¿Sí? En esos espacios correspondientes. Finalmente tendrás que analizar también con respecto al ángulo de 60 grados. Y para el ángulo de 60 grados, pues tienes acá, más precisamente ahí, ¿no? ¿Sí? Con los valores que nos está dando este triángulo. Cuando trabajes el valor de 60, pues tendrás que también que analizar todas las funciones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Una vez hayas analizado cómo se debe cada ejercicio respecto a este apartado de aquí, ¿sí? Mediante este apartado de aquí, ¿sí? De esa manera, hayas analizado, pues acá harás un pequeño resumen. Este resumen implica saber ya la respuesta, cuánto equivale el seno de 30 directamente, el coseno de 45 grados, el seno de 60 grados, o sea, colocar la respuesta directamente después de haber analizado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, espero que hayas comprendido lo que es el tema de funciones trigonométricas y nos veremos la siguiente clase. Les saluda su profesor Hernán Calizaya Ponce.